Europa se enfrenta a una crisis económica sin precedentes y a eso hay que sumarle, o tal vez a causa de que está padeciendo una crisis energética, producto de, entre otras cosas, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero, ¿cuáles son las medidas que piensa tomar la Unión Europea o sus países en particular y en qué están pensando? Esto es Realpolitik Room. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Realpolitik Room y tal como decíamos al comienzo del programa en la presentación, Europa está enfrentando una situación que aparentemente la está arrinconando demasiado. Para hablar sobre toda esta situación estamos junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, encantado de estar contigo. Bueno, Adrián, ya se van conociendo cuestiones, ¿no? De las fórmulas que se están buscando, primero que nada, para imponer un tope al gas natural. Esto lo está buscando la Unión Europea, ¿no? Lo hemos conocido, por ejemplo, todo esto de boca de la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero también, además, hay otro tipo de medidas que se están pensando en tomar, como por ejemplo, se habla de que Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea, pero que está en Europa, estaría hablando de colocar o de utilizar 100.000 millones de libras para estabilizar el mercado, los precios para los consumidores finales, ¿no? Y Alemania, por ejemplo, habla de poner entre 15 y 25.000 millones de euros. ¿Qué significa todo esto, Adrián? Bueno, vamos a ver. Bueno, evidentemente esto es producto de la alarma por un problema que de alguna forma los responsables políticos europeos se han creado a sí mismos o nos han creado a todos los europeos, ¿no? Ellos sí nos están alarmados con las consecuencias de todas estas medidas que han tomado. Están viendo cómo la economía y la sociedad europea se están enfrentando a un reto absolutamente desconocido hasta ahora que puede fácilmente provocar el hundimiento de la economía europea durante los próximos meses y una desestabilización social desconocida hasta ahora, ¿no? Vamos a ver, si hablamos de medidas que no está claro hasta qué punto están bien pensadas, pero estas medidas de poner un tope al precio del gas ruso, en principio, yo creo que es un síntoma más, vamos a decir, de prepotencia. Una prepotencia tradicional en Occidente, pero que durante estos últimos meses está siendo realmente llamativo porque de alguna forma, a partir de las medidas que se están tomando desde Occidente y desde la Unión Europea en marzo, se vislumbra cómo los líderes europeos dan por supuesto que ellos son capaces de imponer sus decisiones a todo el mundo y que una sanción que ellos establecen es una sanción que establecen y punto, ¿no? Y no se han dado cuenta quizás de que el mundo ya no es el que era antes y que si este tipo de sanciones difícilmente han conseguido éxitos para aislar o hundir políticamente a países pequeños, relativamente pequeños, ¿no? Vamos a decir, pues Corea del Norte o Siria o Irán, pues cuanto más grande es el país afectado, esto es más complicado. Y el mundo ya no es el que era, los países emergentes tienen una fuerza desconocida en la historia, los países en desarrollo también están cada vez más mirando hacia los propios países emergentes y hemos visto cómo estas medidas, una tras otra, han ido fracasando, se han ido estrellando con la realidad de un mundo que ya no es el que era. En este caso, da la sensación, con esta
digamos, voluntad política de poner un tope al gas ruso, da la sensación de que nos estamos encontrando con algo similar. Es decir, para que la Unión Europea pudiese establecer un tope al gas ruso, significa que debería tener capacidad de controlar el mercado, ¿no? El mercado se controla desde la oferta y desde la demanda. Primero, hasta qué punto Europa puede controlar el precio del gas ruso desde el punto de vista de la demanda, cuando solo tiene una parte de esa demanda y además es una demanda que se ha ido reduciendo drásticamente. Si en este momento tú consumes solo una parte del gas ruso y cada vez menor, pues tu capacidad de controlar la demanda del gas ruso, evidentemente los precios de la demanda pues son cada vez menores y son ahora muy, muy inferiores a lo que eran, vamos a decir, hace un año. Pero es que para controlar los precios también hay, de alguna forma, que controlar la oferta, porque el intentar reducir los precios del gas ruso, eso afecta negativamente también a los precios de otros productores. Esto significa que estos productores pueden reaccionar positiva o negativamente frente a estas medidas que tú intentes tomar. Pueden reaccionar diciendo, pues si pones un tope a los precios al gas ruso, pues yo intento hacerme con esa cuota de mercado, ampliar mi capacidad de producción para hacerme con esa cuota de mercado, o al contrario, intento simplemente no entro en ese juego porque al final esto va a aceptar al conjunto de los precios y a mí tampoco me interesa que los precios del gas se reduzcan. Y esa oferta del gas que en parte también pues se implica a Estados Unidos, pero en muy buena parte a productores de Oriente Medio, etcétera, no es tampoco controlable por parte de la Unión Europea, con lo cual es tremendamente dudoso que realmente esas voluntades de controlar el mercado del gas, en concreto controlar el mercado de gas ruso, realmente tengan una base sólida, ¿no? Y esto es lo que también ha llevado a varios países europeos a rechazar esta propuesta de la Unión Europea y considerarla sencillamente inverosímil, ¿no? O irrealista, falta de realismo, ¿no? Estas otras medidas que has comentado de estos 100.000 millones del Reino Unido, etcétera, destinados a fundamentalmente a subvencionar los costes de la energía, ya están pensando en otra dirección. Es decir, como de hecho en nuestros países, Europa occidental en su conjunto, van a tener que soportar mayores costes del gas y restricciones en el suministro, pues vamos a ver qué hacemos para que esto no sea algo explosivo desde el punto de vista de los ciudadanos. Y claro, no se les ha ocurrido otra cosa que, como siempre, recurrir al gasto público. Dice, bueno, en apariencia esto tiene su lógica. Vamos a evitar que el coste que soportan los ciudadanos y las empresas también, porque de esto se está hablando, que sea excesivo y esto lo vamos a solucionar con gasto público. Pero, claro, este gasto público en economías sobreendeudadas, en gobiernos sobreendeudados como los de Europa Occidental, ¿cómo se financia? Pues se financia con expansión monetaria. Con expansión monetaria. ¿Y esto qué significa? Pues que volvemos al problema de origen de la inflación. Es decir, en distintas declaraciones de unos y otros responsables públicos, incluso de bancos centrales, se ha llegado a decir que a pesar de que los bancos centrales están en una política de ir incrementando tipos de interés, pues van a hacer exactamente lo contrario a favor de la inflación, van a recurrir otra vez a la expansión monetaria para que los gobiernos puedan financiar a los ciudadanos y a las empresas y que al final los ciudadanos y las empresas paguen los costes del gas no a través de la factura del gas, sino a través de inflación. Sí es cierto que repetidamente distintos analistas, expertos políticos, bancos centrales han aludido a que la inflación es una forma políticamente más suave de trasladar costes a los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque cuando me viene una factura de la luz y busco un responsable directo, o en el gobierno, o en la compañía eléctrica, etcétera, cuando me bajan los salarios, pues en las empresas,
pero un impacto de la inflación tiende a ser mucho más diluido. Hablamos de que hay inflación, no hay un responsable claro, etcétera, ¿no? Por supuesto, hasta que la inflación se dispara hacia ciertos niveles, ¿no? Pero en principio parece que esta es un poco la estrategia en la que se están moviendo los gobiernos europeos. Vamos a intentar evitar un estallido social haciendo que los ciudadanos paguen el coste de la energía, no tanto o solo en parte a través de la factura de la luz y la factura energética, y el resto a través de la inflación. Adrián, hablabas de que, bueno, Europa intenta controlar esta situación, ¿no? Del gas ruso. Eh, Más allá de que sabemos de que el gas ruso podría seguir entrando en Europa a través de Turquía, ¿no? Del Turkish Stream, es evidente que han dado una patada al tablero con lo que ha ocurrido con el Nord Stream 2, con ese sabotaje, y el Nord Stream 1 también, por lo cual la situación cada vez se le escapa más de las manos a la Unión Europea y da la impresión de que o están con las manos atadas o no están intentando atacar el problema en origen como corresponde. Bueno, vamos a ver. Claro, estaba siendo quizás lo más alarmante de estos meses, ¿no? La actuación o el posicionamiento de la clase política europea, ¿no? ¿Por qué se están adoptando una tras otra medidas políticas que están por sí mismas destruyendo la economía europea? Entonces ahí teníamos estos rumores apoyados en informes de determinados think tanks que aludían a una posible estrategia de destrucción de la economía europea para facilitar, digamos, el futuro de las grandes corporaciones norteamericanas, haciéndose con el mercado europeo en un contexto mundial en el que Occidente de alguna forma se está quedando aislado frente a los países emergentes y los países en desarrollo. De una forma u otra, estábamos ante un contexto realmente preocupante precisamente por este posicionamiento político. Se están adoptando una serie de medidas que destruyen la economía europea, se sabe que destruyen la economía europea, los gobiernos saben que destruyen la europea y las siguen adaptando y no las rectifican y continúan, ¿no? En esa misma dirección. Bueno, veíamos cara al futuro pues dos escenarios. Estamos yendo encaminados directamente hacia un abismo de estallido de la economía financiera y de hundimiento de la economía real, y el primer escenario es que la clase política europea continúe en esa dirección. El segundo escenario es el de que rectifiquen, el de que digan, bueno, vamos a ver, queremos imponer sanciones a Rusia, queremos hacer daño a Rusia, vamos a pensar en otras vías distintas de estas que estamos utilizando que nos hacen mucho más daño a nosotros que a Rusia, ¿no? Pero en esa segunda dirección, todo parece indicar que, bueno, según los informes de los que nosotros disponemos, que el gobierno alemán en particular había empezado a moverse de forma confidencial abriendo conversaciones con el gobierno ruso para buscar una posible solución de replanteamiento de este enfrentamiento geopolítico y a la vez una solución de este enfrentamiento económico y energético. Algo absolutamente lógico desde el punto de vista de una industria alemana que está viendo el abismo de aquí a unos meses, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que este sabotaje, porque claro, estas conversaciones se estaban basando fundamentalmente en llegar a un acuerdo geopolítico, a un acuerdo en las relaciones económicas y energéticas soportadas en una vuelta a la alimentación del gas a través de Nord Stream 1 y Nord Stream 2. ¿Y qué ha sucedido? Que claro, el sabotaje, esto de alguna forma era conocido clarísimamente por los servicios de inteligencia occidentales y norteamericanos, y el sabotaje y la destrucción de las líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 pues han destruido seguramente también esta posibilidad de acuerdo entre Alemania y Rusia, que es el eterno fantasma digamos, de las potencias atlánticas, ¿no? Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, pero nosotros hemos dicho que solo una reacción inmediata
frente a lo que ha sucedido con nuestros dos gasoductos, una reacción inmediata contra esta actuación de Estados Unidos muy directa de la clase política europea y en concreto del gobierno alemán, es lo que nos puede dar un aliento de esperanza, porque si esto no sucede, la clase política europea una vez más se va a dejar arrastrar por ese sometimiento a Estados Unidos y va a tolerar que la sociedad y la economía europea se hundan en los próximos meses. Si en esta oportunidad, en este verdadero reto histórico, frente a lo que ha hecho Estados Unidos con los dos gasoductos, no se reacciona de forma muy directa y rotunda en los próximos días y semanas, creo que Europa ya se puede dar desgraciadamente por perdida, ¿no? Adrián, cambiando un poco de tema, ¿no? Pero bajo el denominador común de que Estados Unidos siempre gana, ha ocurrido este año, en lo que va de año por lo menos, que de Europa se ha fugado una suma histórica de euros rumbo a Estados Unidos, precisamente, que tiene que ver con el campo de los inversores. La mayor fuga desde el año 2008 hasta el momento se habla de 100.000 millones de euros. ¿Esto qué significa, Adrián? Bueno, hay dos vertientes en estos movimientos de dinero. Por un lado está el tema de las monedas, ¿no? De las monedas, el euro y el dólar, ¿no? Pero, es decir, el dólar pues, es tradicionalmente moneda de refugio, está el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, ha adoptado políticas más rápidas con respecto a la subida de tipos de interés. Todo esto genera una cierta corriente de traslado de recursos del euro al dólar, no solo desde el euro, pero desde el euro también. Y luego, fundamentalmente, están las perspectivas radicalmente, sustancialmente peores de la economía europea. Y sustancialmente peores a corto y ya a medio plazo, porque esta amenaza tan directa con respecto a la industria europea en cuanto al incremento rapidísimo de costes de la energía y a la previsión de cortes en los suministros, se ha añadido a unas políticas tremendamente ideologizadas en el ámbito energético que se mantienen y teóricamente se mantienen, aunque haya contradicciones evidentes en las medidas que se están tomando, pero todo esto crea un contexto de desconfianza absoluta de los inversores y que es absolutamente lógico que escapen a otros entornos que no están sometidos a estas amenazas tan directas, y esas fugas pues todo hace prever que lamentablemente aumenten significativamente durante los próximos meses. Tenemos este contexto de pérdida de empleo del que ya hemos comentado y que están anticipando los propios bancos centrales, pero no va a ser solo la creación de empleo. Los cierres de empresas y las crisis en los gobiernos se van a producir casi con toda seguridad, salvo que haya una rectificación drástica de las políticas europeas, pues a finales de este otoño ya y sobre todo a lo largo del invierno. Adrián, y ya que estamos en Estados Unidos, ¿no? Evidentemente que la economía norteamericana hay cosas a las que no está escapando, y una de ellas, por ejemplo, se trata de la vivienda, que parece que, según los expertos, los analistas, sería la próxima ficha del dominó en caer y que terminaría aplastando a la economía de Estados Unidos. Esto es según Allianz. ¿Qué significaría esto para la economía estadounidense? Sí, aunque la economía estadounidense no tiene esa amenaza energética tan directa que tiene la economía europea, sí tiene todas las amenazas financieras. Ese modelo de desarrollo basado en el constante sobreendeudamiento también es el modelo norteamericano, y esto es lo que está en el fondo está haciendo crisis durante los últimos años, ¿no? Ese modelo puede estallar, según los momentos, por la deuda pública, por el sector inmobiliario en este caso, ¿no? También se está hablando de la renta fija, la deuda privada, etcétera. Pero bueno, efectivamente
el sector inmobiliario hay síntomas de que esto puede suceder muy rápidamente en las próximas semanas como consecuencia directa de la elevación de los tipos de interés. Bueno, el mercado inmobiliario se ha mantenido de forma también muy artificial en base a tipos de interés cero, con créditos hipotecarios bajísimos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Esto ha alimentado la compra sistemática de viviendas. En la medida en que los tipos de interés se incrementan, esto se traslada a los precios del interbancario y a los precios de los préstamos hipotecarios muy rápidamente. Y claro, no es lo mismo contratar préstamos hipotecarios al 2% que contratarlos al 5 o al 6%. Entonces, va a haber problemas en las familias que estén endeudadas con tipos de interés variable, y también va a haber una caída muy rápida en la compra de viviendas en la medida en que estaba sustancialmente alimentada por tipos de interés tan bajos, ¿no? Esta caída en la compra de viviendas puede generar rápidamente un efecto dominó que haga estallar el mercado de la vivienda en Estados Unidos, con lo que esto supone también desde el punto de vista del mercado financiero. Porque esas caídas ya lo vimos en la crisis financiera del 2008. Estas caídas del mercado inmobiliario se trasladan inmediatamente a la solvencia de los bancos, que tienen sus activos soportados en el valor de mercado de esas viviendas, ¿no? Muchas gracias, Adrián, por tu presencia hoy en Realpolitik Room. Muy bien, Javier, gracias a vosotros y encantado de estar con vosotros cuando queráis.